Público presente, reciban mis más cordiales saludos. El día de hoy los alumnos de la Escuela de Ingeniería Civil, pertenecientes al curso de Física Aplicada 2, a cargo del docente Santos Ricardo Celis Rojas, y en esta ocasión, junto a Lorena Cabello y quien les habla, Óscar Albornoz, les presentamos el proyecto titulado Aprendiendo Física con la UNAV. Muy bien, empecemos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando has ido a un parque y al ver a los niños jugando en el tobogán, una vez que estos llegan al final, su cabello está totalmente levantado? ¿O cuando has encendido tu televisor y al pasar tu mano sobre la pantalla sientes como una tela invisible? Estas interrogantes serán aclaradas el día de hoy, con el tema la electroestática. Sabemos que en nuestro alrededor existen objetos y seres vivos, tales como una guitarra, un globo, una pelota de fútbol, un sombrero, etc., conformados por millones de átomos. El átomo es la unidad constituyente de la materia. Bien, recordemos su estructura. La estructura de un átomo está ligada a tres partículas subatómicas. La primera, el neutrón. El neutrón es una partícula subatómica, forma parte del núcleo del átomo y este no tiene carga. Segundo, el protón. El protón es una partícula subatómica, también forma parte del núcleo del átomo, pero este tiene una carga, la cual es positiva, representada con el signo más. Por último, pero no menos importante, tenemos al electrón. El electrón es una partícula subatómica, no forma parte del núcleo del átomo, sino más bien se ubica en la corteza, orbitando. Tiene una carga negativa representada con el signo menos. Ahora entonces tenemos al neutrón, el cual no tiene carga, el protón, el cual tiene una carga positiva, y el electrón, el cual tiene una carga negativa. ¿Cuál de estos tres toma el papel principal en el tema de hoy día? El electrón. El electrón, al encontrarse lejos del núcleo, tiene un mayor desplazamiento, lo que lo permite también transferirse de un átomo a otro. También hay que tener en cuenta que su desplazamiento se ve ligado al material en el que se encuentre. Materiales aislantes, por ejemplo, como la madera, el vidrio, el plástico, etc. Acá los electrones no tienen desplazamiento. También tenemos materiales semiconductores, generalmente los circuitos electrónicos hechos con germanio y silicio. Acá ya podemos presenciar algunos electrones libres desplazándose, pero solamente algunos. Por último tenemos los materiales conductores, generalmente son metales como el aluminio, cobre, hierro, etc. Muy bien, en estos tres tipos de materiales tenemos electrones, pero en los aislantes, como podemos ver, los electrones no tienen desplazamiento. En los semiconductores ya podemos visualizar algunos electrones, ¿cierto? Desplazándose. Pero en los conductores ya hay una gran cantidad de electrones desplazándose. Muy bien, ahora les hablaré sobre un cuerpo neutro, en este caso un globo neutro. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de protones y electrones. Tiene la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas. Vale. Como mencioné anteriormente, los electrones son capaces de transferirse de un átomo a otro, dando origen así a los cuerpos cargados. Tenemos acá un globo cargado negativamente, es decir, que tiene más electrones que protones. También tenemos un globo cargado positivamente, es decir, que tiene menos electrones que protones. Ahora bien, ¿qué interacción hay entre estos dos cuerpos? Verán, si tenemos un globo cargado negativamente en nuestra mano izquierda y un globo cargado positivamente en nuestra mano derecha, al momento de soltarlos ocurre lo siguiente. Estos se atraen hasta juntarse, ¿cierto? Entonces hablamos de una fuerza de atracción. Otro caso sería cuando tenemos dos globos cargados negativamente. Al momento de soltarlos, ¿veremos qué ocurre? Nada. A ver, vamos a aplicar una fuerza externa para juntarlos. A ver, entonces ocurre lo siguiente. Al momento de dejar de aplicar dicha fuerza, estos se repelen, se separan. Hablamos de una fuerza de repulsión. Y como lo puedes ir deduciendo, lo mismo va a ocurrir con dos globos cargados positivamente. Una vez que dejemos de aplicar dicha fuerza, estos se van a repeler. Podemos deducir así que, en este caso, si tenemos un globo cargado negativamente
de un globo cargado positivamente se atraen. Entonces, las cargas opuestas se atraen. Cuando teníamos dos globos cargados negativamente, ¿qué sucedía? Estos no paraban de repelerse, ¿cierto? En resumen, las cargas iguales se repelen. Y pudimos comprobarlo aún más cuando tuvimos dos globos cargados positivamente. Estos también se repelen, de tal forma que las cargas iguales se repelen también. Ahora sí, hablaremos sobre las formas de electrizar un cuerpo. La primera, por frotación. Tenemos una barra de vidrio neutra y un paño de lana neutro. Ambos cuerpos tienen la misma cantidad de protones y electrones, debido a que son cuerpos neutros. Muy bien. Como el nombre lo indica, por frotación, vamos a frotar el paño de lana con la barra de vidrio. De tal forma que al finalizar dicha acción, la barra de vidrio queda cargada positivamente y el paño de lana queda cargado negativamente. Ahora, siguiente, por contacto. Tenemos una esfera neutra y también tenemos una barra cargada negativamente. Si acercamos dicha barra a la esfera, podemos presenciar una reacción por parte de los electrones y protones de la esfera. Los protones, que son cargas positivas, se van a sentir atraídos a las cargas negativas de la barra. ¿Por qué? Como mencioné anteriormente, cargas opuestas se atraen, ¿cierto? Y los electrones de la esfera se van a alejar de la barra. ¿Por qué? Porque las cargas iguales se repelen. Ahora que entendimos eso, vamos a realizar contacto entre la barra y la esfera en su totalidad, de tal forma que los electrones de la barra se van a transferir a la esfera, como podemos ver. Como resultado final, nos quedaría entonces una esfera cargada negativamente. Por último, por inducción, tenemos una barra cargada positivamente y una esfera neutra. Si acercamos dicha barra a la esfera, podemos también ver una reacción por parte de los electrones y protones. Los electrones se van a sentir atraídos a la barra y los protones se van a alejar. Muy bien. Hasta este punto se parece mucho a la forma de electrización por contacto, pero en este caso vamos a tocar la esfera neutra con nuestra mano. Los electrones de nuestra mano se van a transferir a la esfera. Y una vez finalizada dicha acción, si alejamos nuestra mano y alejamos la barra, nos queda una esfera cargada negativamente. Y esta fue la última forma para electrizar un cuerpo, mejor dicho. Ahora les hablaré sobre el electroscopio. El electroscopio fue inventado por el médico y físico inglés William Gilbert, quien construyó el primer modelo en el año 1600. Se preguntarán ¿para qué sirve? ¿Cierto? Un electroscopio es un dispositivo que sirve para detectar la existencia de cargas eléctricas en objetos cercanos. Ok, esto lo explicaremos más adelante con un ejemplo. Así como el electroscopio, también existen otros dispositivos que se usan en temas relacionados, como por ejemplo el voltímetro, el cual a cierta escala mide la corriente eléctrica que circula por el circuito, y el amperímetro, el cual permite medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Entonces, ¿en qué consiste un electroscopio? Partiendo desde la base, un electroscopio consiste en una bola de cristal la cual está sellada con un tapón, que al igual que la base y la bola de cristal es de material aislante y por el cual pasa una varilla metálica. Y en la parte inferior de esta varilla tenemos colgadas unas láminas que en este caso son de oro. Por último, en la parte superior de la varilla metálica tenemos una esfera de oro. Muy bien. Como pueden ver, el electroscopio tiene varias partes metálicas. Los metales son muy buenos conductores, por lo que permite la fácil transferencia de electrones. Ahora, ¿cómo funciona el electroscopio? Ahora sí hablaremos sobre su funcionamiento y cómo es capaz de detectar las cargas eléctricas. Hay que tener en cuenta que este electroscopio es un cuerpo neutro, es decir, que tiene la misma cantidad de protones y electrones. Si tenemos otro cuerpo, con la diferencia de que este sí está cargado positivamente, y lo acercamos al electroscopio, veremos qué pasa. Como lo expliqué anteriormente, las cargas positivas del cuerpo exterior atraen a las cargas del signo contrario, en este caso las cargas negativas. Y las cargas positivas
se situarán en la parte inferior de la esfera de oro en este caso. Ahora, vamos a ver entonces qué sucede con estas cargas. Las cargas positivas, al estar acumuladas en la parte inferior de la esfera, van a pasar por la varilla metálica y se van a distribuir equitativamente en las láminas de oro. Y como sabemos y como mencioné anteriormente, si tenemos dos cuerpos cargados positivamente, estos experimentan una fuerza de repulsión. Muy bien, a continuación mi compañera Lorena Cabello continuará con la ponencia. Muy bien, ahora hablaremos acerca de otro tema de la electrostática. En la escuela media afianzaron la enseñanza acerca de la fuerza que ejerce la gravedad. Esta fuerza es una de las interacciones fundamentales de la naturaleza, que hace que los cuerpos dotados de masa se atraen entre sí a medida de que estos sean más voluminosos o estén más cerca unos de otros. Sin embargo, en electrostática, no todas las cargas se atraen como la interacción gravitatoria. Existe otro caso, que es la fuerza eléctrica. Esta fuerza se presenta en dos formas. Una fuerza de atracción, que es cuando se juntan dos cargas de signos diferentes, y una fuerza de repulsión, que es cuando se juntan dos cargas con signos iguales. Como lo pudimos ver en el ejemplo que mi compañero mencionó anteriormente. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se halla la fuerza eléctrica? Pues es aquí donde hace aparición la ley de Coulomb. Esta es una ley cuantitativa que fue desarrollada por el físico e ingeniero francés Charles-Augustin de Coulomb, nombrándose la ley en su honor. En primer lugar, la ley de Coulomb matemáticamente se expresa de la siguiente manera. La fuerza eléctrica que se ejerce entre dos cargas puntuales es igual a una constante K, que es una constante eléctrica que actúa en el vacío, cuyo valor es igual a 9 por 10 a la 9 Newton por Coulomb al cuadrado sobre metro cuadrado. Además, Coulomb también concluyó de que la fuerza eléctrica que se ejerce entre dos cargas es directamente proporcional al producto de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Es importante mencionar que en el Sistema Internacional de Unidades la fuerza eléctrica se mide en newtons. La ley de Coulomb es una ley de carácter vectorial. ¿Pero qué significa que sea de carácter vectorial? Pues significa que tiene dirección, módulo y sentido. La dirección viene dada por la recta que une las dos cargas. El módulo es el valor de las cargas y la distancia que las separa. Y el sentido se determina por el signo de las cargas. Ahora les pondré dos ejemplos sencillos. Todos en algún momento hemos visto cuando un perrito huele mucho un lugar y luego alza su pata y orina, ¿cierto? O cuando vemos que un gato se frota mucho sobre la superficie en la que está. Creo que van entendiendo la idea, ¿verdad? Esta es la forma en la que estos animales marcan su territorio. Y, al igual que estos animales, la carga eléctrica también marca un territorio, que se representa mediante la región que rodea la carga. Pero se preguntarán, ¿qué es esta región? Pues es aquí donde aparece el campo eléctrico. En términos físicos, el campo eléctrico, representado por una E, es una magnitud física que crea todo cuerpo cargado en el espacio que le rodea. ¿Qué se concluyó acerca del campo eléctrico? Se concluyó de que si se desea encontrar un campo E generado por una carga Q en un punto P, se le debe agregar en este punto P una carga de prueba Q sub 0 muy pequeña, de tal manera que no altere sustancialmente el campo. Esta carga de prueba Q sub 0 experimentará el campo generado por E como una fuerza eléctrica. Matemáticamente, el campo eléctrico se puede expresar mediante su intensidad, que es igual a fuerza sobre unidad de carga. Es importante mencionar que en el Sistema Internacional de Unidades el campo eléctrico se mide en newton sobre coulomb. Cuando hablamos de campo eléctrico, no podemos dejar de mencionar el campo eléctrico uniforme, el cual se representa mediante líneas de fuerza paralelas igualmente espaciadas, y que dará pie a explicar el sentido de la fuerza en base a la carga que se coloque en el campo eléctrico. Líneas de fuerza. Si la carga que se coloca en el campo eléctrico es positiva, la fuerza que ejerce irá en el mismo sentido que las fuerzas paralelas del campo eléctrico uniforme. Por otro lado,
Si la carga que se coloca en el campo eléctrico es negativa, la fuerza que ejerce irá en sentido contrario a la línea de fuerza paralela del campo eléctrico uniforme. Ahora hablaremos acerca de las líneas de campo. Si en el campo se coloca una carga positiva, las líneas nacerán de la carga, se extenderán hacia afuera, alejándose de esta. Por otro lado, si la carga que se coloca en el campo eléctrico es negativa, las líneas parten desde el exterior y se acercan a la carga. También veremos qué es lo que sucede cuando en el campo eléctrico se colocan dos cargas con signos diferentes. Como pueden ver, las líneas nacen de la carga positiva, se extienden hacia el exterior e ingresan a la carga negativa. También veremos qué es lo que sucede si en el campo eléctrico se colocan dos cargas positivas. Como pueden ver, las líneas nacen de las cargas positivas, se extienden hacia el exterior, pero jamás llegan a tocarse. El campo eléctrico, al igual que la fuerza eléctrica, es de carácter vectorial, pero ustedes ya saben lo que significa, ¿verdad? Significa que tiene dirección, sentido y módulo. La dirección es la recta que une Q con el punto P. El sentido viene dado por el signo de las cargas. Si es positivo, el sentido será hacia afuera y si es negativo, será hacia adentro. Y por último, el módulo viene a ser la fuerza por unidad de carga. Eso sería todo de parte de nuestra ponencia. Muchas gracias.